Hoy vamos a ver un método muy sencillo aplicando la primera de las 5 S para ordenar el escritorio de una manera muy sencilla pero muy efectiva. Hola a todos, mi nombre es Francisco Vergara y vamos a ver este sencillo método. Sin más preámbulos, vamos a mi escritorio. Vamos a ver, este es un escritorio sumamente desordenado, donde hay muchas cosas mezcladas, no puedo ver exactamente dónde está qué. Si voy a buscar, por ejemplo, un archivo, pues tengo que, no hay un orden específico y la búsqueda se puede demorar mucho. Entonces, vamos a aplicar las 5 S. Recuerden que la primera de las 5 S se llama SEIRI. SEIRI significa separar. Entonces, para separar los elementos vamos a aplicar 3 pasos sencillos. Entonces el primer paso es separar los elementos en grupo. Entonces aquí vamos a ver que en este escritorio existen, por ejemplo, documentos, existen programas, existen utilidades, etcétera. Entonces voy a empezar a separar, por ejemplo, lo que son programas por un lado. Vamos a ver programas por acá y vamos a separar, por ejemplo, documentos por acá. Entonces aquí vamos a estar haciendo documentos. Aquí tengo otras carpetas, entonces voy a poner las carpetas por acá en otro lado. Entonces aquí hacemos esta separación. Digamos que vamos a separar los documentos de Excel en un lado, los PDFs en otro, los PowerPoints, las presentaciones de PowerPoint por acá en otro. Esto es una utilidad, entonces vamos a dejarla por aquí en un rinconcito. Aquí hay, por ejemplo, más programas. Entonces esto lo hacemos muy rápidamente y con eso ya vamos organizando y separando en categorías. Entonces, como este proceso de separación puede ser un poquito tedioso, entonces hay una utilidad que podemos decir ordenar por nombre o por tamaño o por tipo de elemento. Entonces vamos a ordenar nuestro escritorio por tipo de elemento y entonces aquí ya podemos tener por ejemplo, los PDFs a un lado, las imágenes a otro, los Exceles a otro lado, etcétera. Entonces aquí ya nos queda mucho más fácil, y los accesos directos. Entonces ya nos queda más fácil empezar a separar pues mucho más rápidamente. Pues aquí vamos a volver a hacer este segundo ejemplo con una separación de los programas a un lado, nuevamente los programas, las utilidades al otro lado. Entonces aquí queda la diversión, esto también es utilidad, esto es software, esto es software, esto es software, entonces sacamos los programas. Y aquí ya tenemos una organización pues un poquito más separada. Fíjense que se ve pues a la vista mucho más ordenada, donde hemos hecho separación de por un lado carpetas, por otro lado imágenes, por otro lado documentos en PDF, hojas de cálculo, presentaciones de PowerPoint y todo lo que es software a un lado. Inclusive el software podríamos hacer una segunda organización. Podríamos definir, por ejemplo, un espacio para software de oficina, otro espacio para software de utilidades, otro para software de comunicaciones. En fin, como cada uno prefiere organizarlo, lo importante es haber hecho la separación. Luego de haber hecho esa separación, entonces viene la segunda parte, que es eliminar lo que no se usa. Entonces, ¿cómo definimos qué es lo que no se usa, qué es lo que eliminamos y qué es lo que no eliminamos? Pues ya depende de qué tan frecuente se use cada uno de los archivos. Entonces ahí vamos a empezar a determinar uno por uno de estos archivos que hemos separado. Entonces vamos a definir, bueno, nos podemos preguntar, ¿lo he utilizado en los últimos 6 meses o en el último año? Si la respuesta es no, entonces lo podemos eliminar. Ahora, los elementos que no necesariamente es prudente borrarlos, por ejemplo, que ustedes no los usan todos los días, pero pueden decir no lo quiero borrar o no lo puedo borrar por alguna restricción legal o lo que sea, entonces podemos enviarlos a una zona de cuarentena. ¿Qué es la zona de cuarentena? Entonces es lo que no vamos a borrar, pero no lo usamos frecuentemente, entonces lo vamos a dejar aparte. Puede ser
o en una carpeta especial aparte que se llame una carpeta de cuarentena, o lo podemos mandar a un disco duro externo o a un backup, o por ejemplo un almacenamiento en la nube, o cualquier elemento que nos permita tenerlo separado, que no nos genere acumulación, que no nos genere desorden visual, y solamente vamos a dejar en el escritorio lo que usamos todos los días, únicamente los elementos que son de uso diario. Lo demás vamos a dejarlo almacenado en carpetas o en el disco duro o en la nube. Una vez que ya hicimos la depuración de lo que solamente uso todos los días, fíjense que ya el escritorio nos queda completamente limpio o supremamente desocupado, y de esa manera solamente concentro mi atención en 2, 3 o 4 cositas, que es lo que uso realmente todos los días o varias veces al día. Un par de utilidades de pronto por acá, de los demás archivos guardados en carpetas de uso frecuente. Entonces acá tengo las carpetas de uso frecuente, y la idea es que los archivos de más frecuencia deberían estar a menos clics de distancia. Ahora, por el lado del software, que se hizo con todos los programas, entonces los programas de uso más frecuente los dejé aquí anclados abajo a la barra de tareas. Entonces de esa manera, con un solo clic, puedo utilizar los programas de uso más frecuente, y de esta manera ya descongestionamos completamente el escritorio. Se ve mucho más limpio, más agradable, más fácil de utilizar sobre todo, y los documentos más frecuentes a menos clics de distancia. Ese es el secreto de las 5 S. En resumen, entonces recordemos el resumen. 3 pasos sencillos. El primero, separar, ¿sí? Separar en categorías. Los programas a un lado, los documentos al otro, las utilidades al otro, carpetas al otro. Después, seleccionar lo que realmente se usa frecuentemente y lo que no se usa frecuentemente. ¿Qué es lo que hace 6 meses o hace 3 meses o hace más de un año no lo uso? Entonces definitivamente borrarlo. Y tercer paso, lo que no se puede borrar, entonces mandámoslo a un sector de cuarentena. Puede ser una carpeta especial que se llame cuarentena, donde vamos a dejar lo que no queremos borrar, o lo podemos mandar a un backup en un disco duro, o un backup en la nube, o cualquier sistema de almacenamiento externo. Pero con eso, entonces, completamos esa primera S, y de paso también la segunda S, que es dejar ordenado el sitio de trabajo y asignar un lugar para cada cosa, y cada cosa en su lugar. Entonces, con eso terminamos la lección de hoy. Espero que les haya gustado.